Hay que bajar un poquito para que nos vean. Buenas. Hola a todos. A ver quién está. Carolina. ¿Se nos escucha claro? Bien, sí. Buenísimo. Muy bien. Buenas. Buenas. Hola. Lo que le voy a ir pidiendo en general a todos es que silencien los micrófonos, como para que no entre ruido de afuera, y en todo caso al final vamos a dar el lugar como para que podamos charlar, o si surge alguna consulta o algo la podamos ir respondiendo, ¿sí? No sé. A ver, alguien me está escribiendo. Sí, fuerte y claro, como bueno, dicen. Bien, Karina, gracias. Bien. Por las dudas lo dejamos abierto, así lo vemos. Bueno, buenos días a todos. Aquí en nombre de Claudio Olmos, Gabriela Retamar, de Les Mills Argentina, les queremos agradecer que se hayan conectado a este webinar, cuyo propósito es brindar herramientas y orientación, sobre todo a recepcionistas y a la asesoría y a la venta de los servicios del gimnasio, dentro de los cuales tenemos las clases grupales. Muchas veces los propietarios y los profes también festejan con mucho gusto la idea de que podamos también, a quienes tienen que tener el primer contacto con los clientes potenciales o hacer alguna asesoría puntual sobre clases, el hecho de que desde Les Mills Argentina le podamos brindar herramientas. Desde ya que la idea, como con todos los webinars, es generar como una lluvia de ideas que a ustedes les pueda servir para su propio gimnasio y que sea un disparador para que después sigan la consultoría con nosotros de manera individual, si es que tienen algún tipo de desafío o consulta que nos quieran hacer. Nosotros vamos a disponer de vuestro tiempo a lo largo de 1 hora para que ustedes se organicen. Sobre las 12 deberíamos estar terminando. Y bueno, a partir de ahí se genera el post-webinar, donde al igual que en otras ocasiones, nosotros proponemos este tipo de seguimiento, ¿sí? Y bueno, agradecerles porque sabemos que se han conectado propietarios de gimnasios, que también han sumado a sus recepcionistas, que suelen ser la cara visible para la venta de clases colectivas, y decirles que nosotros sabemos claramente que dependiendo de la estructura del gimnasio, no siempre hay recepcionistas que se ocupan de la venta y o asesores comerciales que hacen otra cosa, y o propietarios que hacen otra cosa, porque a veces el mismo propietario hace todo, o simplemente tenemos un compañero de ruta que es un encargado o alguien de confianza que nos ayuda en la gestión de la venta y la asesoría, y entre todos hacemos todo, ¿no? Un poco esa es la realidad. Que teniendo en cuenta esos aspectos vamos a arrancar. Nos van a ver a nosotros como en miniatura, a Claudio y a mí, que vamos a ir compartiendo la exposición y vamos a poner en pantalla ahora las diapositivas que vamos a ir compartiendo. Si quieren ir tomando nota sobre los aspectos relevantes que comentemos aquí, bueno, bienvenido sea, y quédense tranquilos porque a necesitar luego que les enviemos el material, disponemos de las posibilidades tecnológicas para poder hacerlo, eso desde ya. Bueno, como lo hemos estado promoviendo a lo largo de toda esta semana, la idea es centrarnos no en procesos de venta general o en procesos de conquista y asesoría de personas que se general en gimnasio, sino enfocado a las clases. No es un curso relacionado con venta general, sino específicamente con las clases grupales. Y lo primero que queremos hacer es como poner un contexto, por eso está bueno que los propietarios pudieran sentar, digamos, a su lado a las recepcionistas que venden clases para que pudieran tomar este seminario. Lo primero que tenemos para contarles, pasamos de diapositiva, es empezar poniendo como una dimensión de qué son las clases grupales como un fenómeno que sucede dentro de los gimnasios y que acompañan al gimnasio como unidad de negocio desde la década del 70.
Obviamente la historia del desarrollo a nivel mundial de las clases colectivas es gigantesco, necesitaríamos días para hablar inicio hasta los días de hoy, pero lo importante para quien asesora sobre clases colectivas es entender que las clases grupales son un verdadero fenómeno, y que como tal, cuando un participante toma clases regularmente sostenidas en el tiempo, se van reforzando determinados valores que suman para la vida, digamos, y la calidad de vida de las personas, que van más allá de los logros físicos o de los resultados físicos en términos de fitness, y que tiene que ver con valores más de orden emotivos, que son justamente los que hoy, probados a través de la neurociencia, impactan tanto en la fidelización. Por eso no es menor que desde que se conoce al ser humano mucho más del punto de vista integral, cuando ustedes venden una clase, no solamente hay que posicionarse en los aspectos descriptivos de la clase en términos orgánicos, fisiológicos o tipo de entrenamiento, sino entender que cuando una persona empieza a tomar esa clase que compró, entre comillas, psicológicamente, y porque ha pagado la cuota, se empieza a construir una serie de siembra que impacta directamente en la fidelización, que son algunos de estos valores que mencionamos acá y que hay muchos más, como es la compañía, por el hecho de no entrenar solo y entrenar acompañado, la motivación, en la que mucho tiene que ver el uso de la música y las distintas curvas emocionales cuando utilizamos buena música con instructores que tienen un buen coaching a lo largo de una clase que dura 1 hora, por ejemplo. El refuerzo de la autoestima, cuando vamos sintiendo progresos o podemos comprobar al lado de quienes toman una clase conmigo que estamos mejorando y que somos correctamente incentivados por nuestros instructores, y la posibilidad de hacer nuevos amigos, que es lo que ustedes van viendo sucede dentro del gimnasio en el pre y post clases, cuando se van armando como pequeñas comunidades de referencia, que es justamente lo que la mayoría de las personas viene a buscar. Obviamente hay un perfil de personas que elige preferentemente entrenar en grupo, como así también hay personas que eligen el entrenamiento personalizado, y en eso se basa el conocimiento de nuestro servicio, en entender justamente que hay personas que elegirían diferentes cosas por su perfil, y que obviamente nosotros tenemos que estar preparados para tener, como es mucho más presente en la cabeza, desde el momento en que a través del mostrador arrancamos una asesoría. Este aspecto, que es el fenómeno netamente emocional, es categórico, está totalmente demostrado y es uno de los más fuertes para generar una revalorización en lo que es la unidad del negocio de clases grupales, como antes justamente no se tenía en consideración. Pasamos a la siguiente diapo, que sería acompañar esto del fenómeno que genera fidelización desde el punto de vista emocional, por los valores que se pueden cultivar cuando las personas entrenan en grupo, a lo que representa en términos de negocio. ¿Qué sucede? Las clases colectivas han pasado por diferentes estadios de valoración, y me gustaría acá con Clau tomar solamente como referencia lo que ha sucedido de la década del 70 para acá, cuando uno ve los layouts en la distribución de los salones o de los espacios o de los metros cuadrados. Por ejemplo, cuando un gimnasio se está construyendo y se está por inaugurar. Era muy común ver, incluso hasta la década del 90, cuando las clases grupales generan, digamos, su gran explosión, gimnasios de muchos metros cuadrados, con pocos metros cuadrados asignados a las clases colectivas. Enormes salas de musculación con salas de clases grupales muy chicas. Y cuando empieza la explosión de las clases colectivas, ahí los líderes que habían pensado un layout de su gimnasio con pocos metros cuadrados asignados al fitness de grupo, se vieron como en una gran disyuntiva, porque justamente necesitaban hacer un cambio en el layout o hacer un cambio dentro de la distribución de cómo esos metros cuadrados fueron elegidos para distintos servicios. Entonces, hubo una época muy grande de desvalorización de las clases grupales como negocio, y del 2000 para acá, que hay más criterio comercial,
donde obviamente definimos un poco el camino del negocio y el tipo de público al que queremos apuntar, se le da a las clases grupales una asignación de metros mucho más grande que la que se le daba 20 años atrás. Y de hecho, bueno, todos sabemos que el fitness grupal bien gestionado es una máquina propulsora de la rentabilidad de las clases, por la sencilla razón de que a mayor cantidad de metros asignado a clases, nosotros podemos meter más cantidad de participantes entrenando versus una hora de cinta, donde arriba de la cinta, que salió seguramente sus buenos miles de dólares, y ni que hablar con los tiempos de crisis de ahora, puede entrenar una única persona y todos los conflictos que se generan. Entonces, la clase grupal te permite mejorar el rendimiento de los metros cuadrados dentro del gimnasio. Sabemos que el costo de inversión y mantenimiento es mucho más bajo cuando uno lo compara con la sala de musculación típica, donde la compra de insumos a veces son obviamente dolarizados y mucho menos en estos tiempos donde cuesta tanto. Eso también el boom del entrenamiento funcional, que también le dio al concepto de la sala de musculación un criterio más de bajo costo, y por eso hoy es hasta mixto. Y las clases sin dudas tienen este alto poder de fidelización basado en gran parte en lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces, estos dos aspectos, el fenómeno de las clases como con el potencial que tienen para fidelizar, acompañando a las personas en esos sentimientos que generan de alguna manera, mejoran la calidad de vida y la gente quiere como volver a revivir esa experiencia. Y por otro lado, ustedes como gestores y las recepcionistas que nos están escuchando, que quizás no toman las decisiones finales, pero conversan con sus líderes, es importante que hoy estén en un escalón más arriba, entendiendo las clases desde este lugar, desde la rentabilidad y también desde el fenómeno emocional, que son cosas que muchas veces las recepcionistas no saben porque hay poco tiempo para asesorarlas y ellas arrancan por ahí teniendo un pequeño descriptivo de clases y se pierden esta parte que es la connotación profunda de por qué sirven tanto las clases grupales a nuestro negocio. Sí, aparte una cuestión más que lo podemos ver cualquiera de nosotros hoy en el desarrollo de cualquier negocio de gimnasio. No existe hoy un gimnasio que no tenga una clase de entrenamiento funcional. Y para poder desarrollar entrenamiento funcional, conceptualmente estás hablando de entrenamiento en grupo, entrenamiento en circuitos y entrenamiento en circuito. Y en grupo requiere espacio, requiere metros cuadrados. Entonces, ese desarrollo y esa tendencia que se viene dando también en los últimos años tiene y se relaciona obviamente con nuestro contexto y el tema de inversión contra retorno de esa inversión. Y hoy es mucho más fácil, como decía Gaby, poder desarrollar o invertir en un espacio que vas a necesitar cierto equipamiento, a invertir en un espacio restringido por cada una de las máquinas que armaban esos famosos espacios de musculación y que la inversión y el retorno es mucho más lento. Exacto, más lento, tal cual, esa es la palabra clave. Bueno, podemos decir que justamente Les Mills como cadena de gimnasios, no como empresa corporativa prestadora del servicio que muchos de ustedes consumen como centros licenciados, Les Mills como gimnasio, Les Mills World of Fitness, fue la primera cadena en el mundo que revolucionó este concepto. ¿Por qué? Porque de los 3.000 metros cuadrados de un primer gimnasio, siempre el concepto estuvo armado para que ese primer layout tuviera un destino de metros cuadrados a clases grupales enorme comparado con los gimnasios tradicionales. Entonces eso fue una gran revolución, porque el 100% de los metros cuadrados, entre el 60 y el 70, ya era concebido de cero para salones de clases grupales, y por eso era, y hasta el día de hoy es común encontrar salones de más de 100 metros cuadrados, por la valoración ya mental en sus líderes del valor potencial del negocio de las clases grupales. Pasamos a otro criterio que a las recepcionistas obviamente les suma, o a los asesores comerciales a la hora de vender clases, que es entender en lo general, más allá de la descripción, vuelvo a repetir, atomizada de cada clase, de saber qué es lo que estamos vendiendo, saber de qué se trata, entender que a grandes rasgos todas las clases grupales se dividen como en 3 grandes familias, o en 3 grandes grupos. Están las clases destinadas al entrenamiento cardiovascular, todas las clases que ustedes conocen dentro de ese abanico, las clases que son de destino de entrenamiento neuromuscular o entrenamiento específico localizado, y aquellas clases o programas que apuntan a poblaciones específicas o que son nichos específicos de entrenamiento.
Entonces, ¿por qué no hay que perder esto de vista? Porque mucho antes de ponerme a vender, por ejemplo, una clase de body combat, yo tengo que saber que en esencia primaria es una clase cardiovascular como lo sería una clase de aeróbica, por ejemplo. Entonces, mucho antes de aprenderme de memoria un guión, tengo que saber que es una clase cardiovascular. Lo mismo pasa con neuromuscular. Neuromuscular nos referimos a las clases que son localizadas. Entonces, yo puedo tener una clase que se llame localizada o local training o el nombre que ustedes tienen, o incluso una clase de GAP, que es glúteos, abdominales y piernas, y que es localizada, y también body pump es una localizada. Entonces, son como dos grandes familias de entrenamiento. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque de hecho la base de la distribución de clases en cualquier cronograma, cuando nosotros nos quemamos los pelos, arrancamos con el gimnasio y decimos, ¿cómo distribuimos la clase? La gran receta, digamos, elemental, así como uno dice, y si mezclar harina con agua es la base para arrancar una torta, ponele, acá necesitas sí o sí arrancar con cardio y con neuro para poder tener un combo de clases, porque todos sabemos que a la hora de vender clases colectivas, lo mejor que podría pasar adentro de la grilla es que una persona consuma una clase cardio y una localizada, porque desde el punto de vista del entrenamiento le estamos ofreciendo algo armonioso y algo efectivo. La población específica de nichos tiene más que ver con, no sé, programas para niños o clases para la tercera edad o programas que entrenan algo como muy puntual, como puede ser un programa de Les Mills en el caso de CX Works o Body Balance, que se salen específicamente de lo general, que sería lo cardio, lo neuromuscular, y apuntan quizás a un componente del fitness, como puede ser el tono muscular o el trabajo funcional en el centro, en el caso de CX Work, etcétera, etcétera. Entonces, apunta como a poblaciones que están buscando eso o a las cuales nosotros le podemos vender eso y sabemos que puede cerrar dentro de los intereses que ese cliente viene a buscar, ¿ok? Bien, pasamos a la siguiente, que sería entender también, yo soy recepcionista y vendo y tengo que asesorar de clases de nuevo, salir de aprenderme el descriptivo de memoria de lo que sé de una clase. Ese es un poco el leitmotiv que nosotros buscamos con este webinar. Hay una clasificación, así como existe esta, que es desde el fitness, que fue la anterior, para hablar de cardio, neuromuscular o nichos, que es una clasificación vista desde el marketing. Entender que con lo que venimos arrastrando de historia, existen clases genéricas, que son las clases que se llaman, como se describe básicamente ese entrenamiento primario. Por eso existe, por ejemplo, una clase que se llama aeróbica y una clase que se llama localizada, y todas las clases parecidas que tienen que ver con lo genérico, porque básicamente el genérico, ¿qué hace? Describe una acción del entrenamiento, ¿sí? O describe, por ejemplo, un área en la que hacemos algo como puede ser el indoor cycle, que uno está haciendo bicicleta interior y describís una actividad. Lo mismo puede pasar con el estiramiento, con el stretching, con las clases de elongación. Esas son las clases genéricas, que básicamente sus nombres describen primariamente lo que va a pasar en términos de entrenamiento. Y después existe el mundo de los programas de marca, digamos desde mediados de los 90 hasta esta parte, donde marcas que hicieron furor en la década del 90, como puede ser, por ejemplo, el Taewo, que desembarcó justamente con las artes marciales dentro de lo que sería la familia de los cardio, o el spinning, que también es una marca fuerte, o marcas como hoy pueden ser Zumba, o toda la familia de los programas Les Mills, que ya nos vamos a un terreno de marca. Y es importante que las recepcionistas que venden conozcan la diferencia. ¿Por qué? Porque no son las mismas herramientas que tenemos para vender. ¿Qué sucede? Hay marcas que tienen un desarrollo dentro de la industria, dentro de un contexto, y marcas que se desarrollan de otra manera para estar presentes en los gimnasios. Por ejemplo, Taewo o Spinning son desarrollos de marca donde existió un logo, existió un creador, pero básicamente después, puestas adentro del gimnasio, pasan a ser clases que el instructor básicamente crea o recrea, innova con sus propios recursos. Ya en marcas, esto para hacerlo sintético, porque el mundo de las marcas es muy grande, pero ya cuando vamos a marcas como puede ser Zumba, ya es un desarrollo específico donde todo lo que la marca y la corporación hace
para crear fidelización en la comunidad de instructores, tiene como todo un sistema atrás. En el mundo de Les Mills es más distinto aún, porque en realidad el gimnasio no tiene la libertad para el uso de marca. En realidad, el que usa la marca es un centro licenciado, y el que la usa sin licencia está cometiendo un ilícito. ¿Por qué? Porque en el mundo de Les Mills existe un vínculo de contratación a través del cual el gimnasio se transforma en centro licenciado, y a partir de ahí, como muchos de ustedes saben, aparece no solamente el uso de marca, sino también todo lo que viene atrás con la comunidad de los instructores, el entrenamiento profesional de los instructores, la asesoría y la innovación en marketing permanente, y todo lo que tiene que ver con la gestión del negocio. Entonces, marca no es solamente logo y la libertad de usarlo o no, sino en el caso de cada marca, beneficios y desarrollos que hacen que el gimnasio quiera o no usar determinada marca, pueda o no usar determinada marca, aunque quiera, como es en el caso del mundo de Les Mills. Y lo que hace que obviamente las recepcionistas puedan tener más o menos recursos para la venta, porque de alguna manera, si yo tengo una clase de Les Mills, la puedo vender con la estandarización de lo que la clase es, independientemente de los instructores que ya sabemos van a generar experiencias distintas. No así con otras marcas donde ya sabemos que todo lo que es la creación y el desarrollo va a depender del instructor. Y finalmente tenemos otra familia de clases, que serían las clases de autor, que son aquellas clases que nosotros vendemos primariamente usando el nombre protagónico del profe que la lidera, y que tiene sus pros y sus contras. Visto a lo largo del tiempo, uno podría decir, y más contras que pro. Y por ahí, para quienes están escuchando, ya saben lo que eso significa. Por eso es tan importante, cuando asesoramos a las recepcionistas, o las recepcionistas nos están escuchando, tratar de ser muy objetivas en la venta de clases y no caer en hacer una venta demasiado subjetiva, donde prácticamente en vez de vender, por ejemplo, la clase de Gustavo seguramente se llama de una manera, en el cronograma no aparece como la clase de Gustavo, pero nosotros quizás mentalmente, como Gustavo es un profe que llena, y es un profe que hace lobby, y es un profe famoso adentro del gimnasio, caemos en la debilidad de usar el término. Vení a tomar la clase de Gustavo, estaría buenísimo que vayas a tomar la clase de Gustavo, sin centrarnos en lo que la clase es, y poniendo predominancia en el líder de la clase, que nadie está diciendo que el líder no sea importante, ya sabemos la valoración que tiene el instructor, eso es obvio aclararlo, pero cuando esta clase es tan de autor que el instructor tiene libertad para hacer todo, se transforma en el instructor famoso, que es el que domina de alguna manera el gimnasio, y nosotros de la recepción alimentamos eso, tiene como, digamos, un costado de doble filo bastante complicado. Esto es algo para seguir muy de cerca en la recepción, en nuestro discurso, tanto de los propietarios observando a las recepcionistas cuando venden, como si hay recepcionistas del otro lado escuchándonos, tengan conciencia de lo que genera en términos de impacto al cliente que escucha, que nosotros vendamos una clase como la clase de Francisco, la clase de Claudio, la clase de Gabriela, y no como lo que es la clase, porque a Francisco y a Gabriela lo conocen ustedes, que son prácticamente amigotes del profe, pero el cliente no es lo que viene a escuchar y lo que le tenemos que vender. Tenemos que venderle la experiencia clase, porque si Gustavo después no está, nosotros mismos de la venta ya estamos generando ese lazo casi enfermizo que se produce cuando después, por alguna razón, el profe no viene más, y nosotros quizás no contribuimos suficiente a generar un lazo mucho más neutral con ese instructor que da la clase, ¿no? Normalmente la clase de autor, además, es una clase donde el autor, ¿por qué autor? Suele hacer lo que quiere, entonces uno no sabe qué es lo que hace Gustavo puertas para dentro del salón. Da la clase lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, pero como llena, vos no sabés si un día viene con ganas de dar localizada, otro día viene y te da una clase de carnavalito, otro día viene y te da, no sé, aeróbica. O sea, como se trata de tomar clase con Gustavo, entonces se da el lujo de hacer lo que quiere. Además está explicar la connotación y los peligros que corremos en seguir alimentando ese tipo de discursos cuando vendemos las clases de esta manera, ¿no? Bien. Agrego una cuestión más, aprovechando la diapo y como que ahora está completa respecto de estas tres miradas o estas tres perspectivas.
si uno se pone a analizar lo que ha hecho y lo que ha desarrollado el marketing respecto de las necesidades de los potenciales clientes o de los clientes, vas a poder ver como una especie de evolución. Si nosotros puestos en el lugar de consumidores de servicios o de productos, seguramente nos vemos que cada día esos servicios o esos productos están más adaptados a cada uno de nosotros, como personalizados. Lo que buscamos es que nuestros gustos y las marcas lo que buscan es que nuestros intereses sean satisfechos por sus productos. Entonces, si podemos observar acá el cuadro, desde lo que fue la etapa del genérico, como puede ser una aeróbica, una localizada, una GAP, como clase, a pasar hoy a tener clases que son específicas y que tienen todo un desarrollo, como decía Gaby atrás, en base al estudio del usuario y lo que pretende el usuario de la clase, es esa la evolución. Y por ahí terminar viendo cómo las clases de autor no tiene o no se suele relacionar con una necesidad específica del cliente. Entonces, desde el punto de vista de alguien que está recepcionando y tratando de asesorar, el apoyarse sobre las marcas que ya tienen algunos patrones definidos para algunos perfiles de clientes, es lo que más va a beneficiar a la hora de poder cerrar esa venta o ese asesoramiento, porque es específico para una necesidad que seguramente él te va a estar declarando y después vamos a ver un poco más adelante en ese proceso de asesoramiento. Exactamente. Bien, siguiente diapo entonces, visto un poco esto, ¿no? De las marcas, quienes han tomado algunos seminarios con nosotros en el mundo de los programas Les Mills, sabrán que hoy justamente, basándonos en esto que dice Claudio, es fundamental cuando las recepcionistas venden clases, ir haciéndonos de todos estos fundamentos, entender que existen emociones básicas que mueven a los clientes que están por decidir una compra, que la compra obviamente entiéndanla como la decisión, ¿no? De decir, bueno, voy a tomar esta clase, voy a comprar este abono que tiene tal y tal servicio y quizás se detienen en preguntar por una clase que es el gancho por el cual ustedes lo traen. Entender que en este hexágono que aparecen justamente emociones que son primarias en la toma de decisiones de los clientes, que son procesos inconscientes, pero que tienen que ver con emociones que las personas vienen a buscar, justamente. Esto está probado desde la neurociencia a rajatabla en los últimos 10 años, que cuando nosotros queremos participar de una actividad o ser parte de un grupo de pertenencia, subyace en el inconsciente la búsqueda de una experiencia que me dé a mí o me nutra de estas emociones primarias que son las que una clase pueden también generar, y que tiene que ver justamente con la esencia que la clase tiene, y que va de alguna manera como a direccionar un perfil. Ustedes en negrito, por fuera de lo que sería un hexágono, porque este es el famoso hexágono de las emociones básicas, podemos decir que son 6 aquellas emociones que subyacen en el inconsciente de los consumidores y que deberían de alguna manera encontrar respuesta en las clases grupales. Personas que vienen buscando diversión, y por eso la emoción primaria es diversión. Personas que vienen buscando en una clase básicamente la energía, el gastar energía, el liberarse energéticamente. Ahí a la derecha, no sé si los chicos lo llegan a ver porque sí, ¿no? Pero que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con sentirme poderoso dentro de la clase respecto de mi autorrealización, de lo que yo puedo lograr por mí mismo. Otra emoción primaria que es la perfección, que tiene que ver más con el tema del hedonismo, la perfección, el estatus. Otra emoción primaria que tiene que ver con la renovación. Cuando nos referimos a renovación, nos referimos a renovación o innovación o cambios en las experiencias. Esta otra emoción a la izquierda, digamos, de la pantalla tiene que ver con la estabilidad, y la estabilidad relacionada más que nada con los nexos y relaciones humanas o relaciones interpersonales que podemos crear, concretamente teniendo amigos o compañeros de ruta dentro del gimnasio. Entonces, con esas 6 tenemos como una composición de las emociones primarias que las personas vienen a buscar. Ojo, por favor, esto parece medio un chiste, pero no es que ustedes le van a preguntar a la persona, ¿qué te gustaría que la clase te dé poder, que te dé perfección? No, bueno, se entiende, ¿no? Son emociones primarias absolutamente inconscientes que ustedes tienen que captar cuando generan empatía en la persona que asesoran.
qué subyace abajo de esa clase, que en realidad es como si fuera el disfraz de esta experiencia que debería brindar estas emociones que son las que van a impactar directamente en la fidelización, ¿no es cierto, Claudio? Sí. Bueno, el mundo Les Mills lo tiene completamente resuelto, y por eso programas, como bien decía Claudio, son desarrollos de marca siempre pensando en el consumidor, y a partir de estudiar al consumidor como un todo, las clases tienen que ser al revés, tienen que ser una solución para lo que los clientes en realidad buscan en términos de su perfil y de el segmento en el que están ubicados. No es que se crean de manera improvisada y después salimos a ver quién encaja acá. Es al revés, se conocen primero los segmentos de público y en función de los segmentos de público a los cuales se intenta llegar, crear una respuesta con clase grupal y experiencia de clase grupal que lo pueda de alguna manera otorgar. Fíjense que a la derecha del hexágono podemos decir, están las clases más relacionadas con lo que es el entrenamiento, la perfección, los objetivos, las metas, lo que uno podría decir, las clases más fuertes, las más serias, y del lado de la izquierda estarían las clases que son como más amigables, más directivas, más sociables, que quizás no son tan fuertes y que ocupan gran parte de un segmento de clientes que ustedes pueden captar en el gimnasio. De hecho, hay negocios, gimnasios, que eligen orientarse en una parte del hexágono, es decir, tratar de llegar con las clases colectivas a un determinado público. Como existen gimnasios más estandarizados, que por sus metros cuadrados, su diversidad en el servicio, pueden atraer a todo el abanico. Eso es muy importante, que obviamente lo tenga muy claro el propietario o el líder a dónde quiere apuntar, pero también las recepcionistas en ese abanico de clases que tienen para vender, conocer todo este tipo de información, porque esto que nosotros lo estamos presentando en el mundo Les Mills, que Les Mills tan claro lo tiene, también uno puede proyectarlo sobre otro tipo de clases que tengamos presente en nuestro cronograma, y por ejemplo, hacer como un juego de armar el propio esquema, ubicando dentro del hexágono todas las clases que ustedes tienen, cuáles se ubican más sobre el lado derecho o cuáles sobre el lado izquierdo, porque eso solo les va a ir despertando a ustedes los guiones interesantes con los cuales vender una clase, ¿no es cierto? Sí, y aparte básicamente, como suelo decir cada vez que aparece esta diapo, esta información sirve para la toma de decisión. Y en el caso de las o los recepcionistas o asesores de venta, el poder determinar muchas veces esa clase que vienen y un par de personas que preguntan si no hay clase de tal cosa o clase de tal otra, también tener esta idea de cómo es la oferta hoy y ver que quizás no estamos pudiendo captar a un determinado público que viene a pedirnos un estilo de clase o un perfil de clase determinado para poder también comunicarlo y que quien lidera el negocio pueda entender que por ahí hay que tomar una decisión de ir a captar ese segmento que está pidiendo o tiene la necesidad de clases y hoy nosotros no la tenemos dentro de la oferta de grilla. Bueno, la idea con estas diapositivas era también darles a ustedes una dimensión mayor de lo que las clases es, y darles un poco más de relevancia, ¿no? Que a veces falta, ¿no? Tener un poco más de valoración de la clase grupal como producto que nosotros vendemos dentro de nuestra gama de servicio, darle más jerarquía de lo que en realidad a veces parece que tiene, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapo, que es simplemente hacer como una introducción ahora sí específicamente sobre herramientas. Nosotros obviamente estamos convencidos que para asesorar sobre una clase, ya sea, volvemos a repetir, porque el cliente potencial o el que está dentro del gimnasio les pregunta, porque tiene curiosidad, porque la quiere tomar, o porque ustedes cuando asesoran sobre los beneficios de un determinado pase que integra clases grupales, descubren que quizás hay una inquietud, una curiosidad que les va a permitir a ustedes cerrar la venta, que ese cliente tiene sobre un determinado tipo de clase, que le genera curiosidad y que le daría comodidad quizás arrancar por ahí para tener las primeras experiencias de interacción como cliente con el gimnasio. Entonces, ¿ustedes qué necesitan como base? ¿Qué es lo elemental como herramientas o recursos para ustedes vendiendo clases? Bueno, obviamente, entender y conocer el tipo de entrenamiento y los beneficios, por eso parte de lo macro que explicamos al principio les suma un montón, como decir, bueno, paremos la moto, veamos bien dónde está ubicada cada una de las clases,
entender también el tipo de experiencia que va a transitar el cliente en esos 45, 50 o 60 minutos de clase o de hora y media, y sobre el tipo de experiencia les vamos a contar qué cosas consideramos nosotros que para las recepcionistas es importante hacer, y después cómo vender la clase de acuerdo al perfil de cada cliente, que es acá donde más fallamos, donde menos hacemos y donde menos información tenemos. Porque realmente necesitamos de un training más allá del folletito que entregamos, aunque tengamos que hacer miles de tareas al mismo tiempo, como para poder entrar en el canal de este cliente, asesorar, y que con muy pocas palabras por ahí podamos tener no solo muy buenos resultados, sino también optimizar ese tiempo del que a veces nos quejamos porque no tenemos tiempo para asesorar y pasamos el papelito, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Sí, a ver, la diapuesta, como lo pueden ver, está encabezada por dos palabras que están distinguidas una de la otra. No es lo mismo recepcionar o recibir a alguien que asesorar a alguien comercialmente. Ahí está la diferencia. Yo entiendo que en el rol de recepción se engloba un montón de funciones, ¿sí? Y dentro de las funciones que tiene alguien que está recepcionando, tiene la de vender, ¿sí? Pero más que de vender, quisiera que hoy lo podamos distinguir respecto de asesorar comercialmente, o como solemos hablar cuando nosotros estamos con alguno de las capacitaciones de venta. Uno asesora respecto de una compra, ¿sí? No vende, sino que asesora. Y el asesorar, la gran diferencia está en poder entender qué es lo que le pasa a la persona y cuál es la necesidad de esa persona, y empezar a comprender qué es lo que viene a buscar. Para vos poder vender específicamente lo que tiene que ver con una clase grupal, hay como, vamos hoy al menos a pasar por 3 ítems. Uno que es interpretar las necesidades del cliente respecto de la búsqueda y qué es lo que busca en una clase, entender el manejo de herramientas para crear una experiencia de asesoramiento. Vamos a darle como una especie de regla memotécnica, como para poder presentarnos y posicionarnos y poder desarrollar un asesoramiento, y poder también llegar a comprender cuáles son los diferentes momentos dentro de ese proceso de asesoramiento, como para que este cliente haya entrado o se contacte buscando o requiriendo satisfacer una necesidad. Eso es básico de poder entenderlo. Nosotros lo que hacemos cuando asesoramos respecto de una clase es satisfacer una necesidad que este cliente tiene. Transformar una necesidad que hasta antes de ponerse en contacto con nosotros es implícita en una necesidad que pueda ser expresada y que sea una necesidad explícita. Para ahí poder recomendar nosotros y darle la mejor opción que creemos que tenemos, al menos hoy, dentro de la oferta de grilla de clases en el gimnasio. El primer punto, las necesidades del cliente respecto de las clases grupales. Acá lo que hay es un esquema del proceso por el cual pasa un cliente a la hora de tener que buscar o que viene a preguntar por una clase. Este proceso pasa de manera muy rápida, ¿sí? Ustedes quienes les toca tener contacto con potenciales clientes, este proceso que acá parece como lento, pasa muy rápido. Y mucho más hoy en día. Hoy en día la gran mayoría de los gimnasios y de los recepcionistas de gimnasio o vendedores de los gimnasios me dicen, mirá, llegan acá y lo único que pretenden es saber cuánto sale el gimnasio. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para poder identificar y asesorar. Si no, simplemente vas a estar despachando clases. Decime cuánto sale. Decime cuánto sale. No sabemos de qué, pero cuánto sale, y si viene a buscar clases, por ahí tiene alguna referencia de nombre, y ahí vuelvo a hacer hincapié en lo que hablaba Gaby antes, respecto de clases de marca versus clases de autor o clases genéricas. Clases genéricas, clases localizadas tenés en todos los gimnasios. Entonces, si tu clase de localizada es distinta, imagínate cuán distinto es en la percepción de un cliente cuando tiene esa experiencia de que vos lo tengas que asesorar, con una marca que tiene y te da a vos información y le puede brindar información respecto de cómo satisfacer su necesidad. Entonces, el proceso por el cual pasa esta persona es, él tiene una necesidad y hay algo que lo motiva a salir a buscar cómo satisfacerla. Esa satisfacción
nosotros o el marketing en realidad provoca esa especie de motivación para que a él se le genere lo que se suele denominar como un deseo de poder satisfacer. Entonces, ese deseo lo impulsa a poder buscar una solución. Entonces, una vez que él busca la solución y se encuentra con vos cuando lo estás asesorando respecto de, hoy ya sabés, a partir de lo que estuvimos hablando antes, qué tipo de clases hay, ¿sí? ¿Qué tipo de clases hoy, qué ramas de las tres grandes grupos de clases hoy podés tener dentro de tu grilla? Entonces ahí ya tenés un primer panorama para poder asesorar, poder ver en cuál de esos tres grandes segmentos el cliente puede estar requiriéndolo o estar parado pidiéndote que lo asesores y le indiques esa clase, ¿sí? ¿Para qué? Para él poder después tomar la decisión. Cuando él está en la etapa de tomar la decisión, es ahí donde él tiene que tener la grilla de tus clases, la grilla del gimnasio enfrente para poder llegar a decidir sobre su compra. Más que de su compra, hablemos, por ejemplo, de lo que sería la etapa del cierre, de la decisión de comprar. Después si compra, buenísimo, es un punto a favor. Pero en la etapa de decisión, él sí o sí tiene que tener la asesoría tuya porque entendiste cuál era su deseo, cuál era su necesidad, y se llegó hasta ahí, y la experiencia que él vive de ese momento de haber entrado a tu negocio tiene que ser lo suficientemente satisfactoria, y lo que vos le brindás como asesoramiento tiene que ser lo suficientemente contundente para que él pueda pasar a la siguiente etapa, que es de compra. Si no, se quedará con una opción más y tu asesoramiento va a ser un asesoramiento más dentro de esa búsqueda que él está haciendo. Después vamos a ver un poquito más adelante, como dice Clau, que en la decisión nosotros tenemos muy en cuenta que hoy hay un factor fundamental en nuestros consumidores que tiene que ver con la disponibilidad de tiempo. Entonces, también yo puedo de alguna manera presentar todo el abanico de clases o enfocarme en lo que sé que puede encajar para este cliente potencial, como para generar empatía y hablarle dentro de un lenguaje más cómodo que de alguna manera lleve este proceso a un final exitoso. Pero también sabemos que quizás tenemos que ir a un segmento horario donde tenemos un abanico ya más restringido para ofrecer. Y de ahí depende mucho nuestro arte en el armado de los guiones, de cómo hacer que una clase pueda llegar a ser interesante para distintos perfiles, porque sé que otra cosa para ofrecerle a este buen señor, a esta buena señora, solamente se restringe, no sé, a lo que le puedo ofrecer después de las 6 de la tarde o a lo que solo tengo a la mañana, porque todos sabemos que nadie va al gimnasio, en general nadie va al gimnasio en cualquier momento del día, salvo que no tenga nada que hacer, que algunos de esos alumnos solemos tener en el gimnasio. Pero en general hay una restricción importante de tiempo y ahí es donde el arte de cómo asesorar en términos de guión se vuelve más relevante. Totalmente. Cuando habla Gaby de guión, obviamente nos estamos refiriendo a que eso es parte de un proceso, ¿sí? Un proceso que hasta algunos lo suelen llamar un protocolo. La palabra protocolo a veces es como muy estructurada, pero bueno, uno en el trabajo y en el asesoramiento es como cuando lo va desestructurando a su manera, pero sí tiene que tener como una estructura armada para poder llegar a tener un asesoramiento que sabemos que le puede generar una experiencia que lo pueda decidir a comprar. Claro. Una cosa básica es entender también que estos potenciales clientes, o mismo el cliente actual que queremos que recompre o que compre un valor de pase por uso de mayor cantidad de clases, y eso nos va a permitir tener otro tipo de rentabilidad nosotros también, no compra los productos en sí, compra la satisfacción de la necesidad. Yo hago mucho hincapié en eso porque es eso una de las cosas que tenemos que detectar todo el tiempo, ¿sí? Y eso se detecta preguntando. Lo que podemos ver acá en este cuadro es el proceso de punta a punta del asesoramiento. ¿Qué es lo que le está pasando al cliente? Que lo podemos visualizar en los cuadros celestes, y cómo tenemos que nosotros cruzar nuestra información o nuestro asesoramiento, que es lo que se ve en la línea de abajo amarilla. Cuando el cliente está tratando de identificar o está buscando cuál es su necesidad antes de detectar que es una clase grupal, nosotros ya tenemos que tener y estar preparados, como lo veíamos por ejemplo con el hexágono, entendiendo qué puedo yo ofertar, qué puedo yo ofrecer a mis clientes.
sea desde tener el escrito del guión, ya sea de tener clarísimo qué es lo que aportan mis clases o hacia dónde apuntan mis clases y hacia qué perfil de cliente, ¿sí? El cliente sale a buscar la información, llega hasta vos, llega al gimnasio. Entonces, ahí es donde se puede desarrollar la presentación de la oferta de clases, la grilla de clases que hoy vos tenés respecto de productos. Mientras menos productos tenés, seguramente tengan menos posibilidad de captar un perfil o un abanico mucho más grande de clientes, ¿sí? Y en ese momento es donde vos estás trabajando y tenés que tener muy en claro cómo presentás los servicios o los productos a este cliente potencial. ¿Por qué? Porque después él pasa a una segunda instancia o tercera instancia, en este caso, que es la evaluación de las diferentes alternativas, ¿sí? Yo estoy presentando, como lo dice abajo, mi grilla de clases, mi oferta, y es en ese momento donde la experiencia por la cual él está traspasando es como un momento crítico, se lo llama así. Ese momento crítico de la experiencia para que él evalúe y se torne positiva, es ahí donde vos tenés que generar que él pueda darte la información suficiente como para poder tomar esa emoción que él tiene y transformarla en una oferta de algo, de una propuesta de clase que a él le esté sirviendo y le esté cuadrando. Después va a venir la decisión de compra de parte de ese cliente. Cuando evalúa la alternativa, después decide comprar o no comprar, ¿sí? En este caso, la clase. En esta instancia vos ya tenés que estar asesorándolo respecto puntualmente de la clase o las clases que vos creés que pueden satisfacerlo a él. Y hago una acotación. Ahí ven que aparece la palabra tour. En este momento es entre que él está evaluando las diferentes alternativas y él está tomando la decisión de si compra o no compra, el proceso de hacer el famoso tour alrededor del gimnasio es donde tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque a nivel experiencia eso te permite, en la práctica, por ejemplo, sacarlo si vos no tenés armado un área donde vos puedas desarrollar la venta o cerrar la venta, y tenés un solo lugar, una sola recepción, está entrando tu cliente que te está pidiendo una bebida, cliente que por ahí lo que le pasa al cliente es que viene a quejarse de algo. Entonces no tenés que tratar de mezclar esos dos ambientes, ¿sí? Aquel que viene a asesorarse de aquel que viene a quejarse por algo. Poder desarrollar todo el tour implica también, como lo hablábamos con Gaby, las diferentes infraestructuras del negocio, ¿sí? Poder posicionar al negocio desde otro lado, y puntualmente hablando de las clases grupales, tenés que tener el manejo de poder entender cómo mostrás el espacio de clases grupales. No es lo mismo un espacio con clase y con clases, como ayer comentaba, que están funcionando bien, que aquellas que no lo están. ¿Sí? Sí. Porque una cosa es el tour en términos de venta macro, donde lo que se muestra es más que nada la infraestructura, y otra cosa es el tour orientado a las clases colectivas. Totalmente. Entonces, puede ser que en ese momento esté justo desarrollándose una clase que a vos te viene fenómeno mostrar, porque además de ser impactante, es una clase que se ajusta al perfil de ese consumidor que está por comprar y porque está llena. O a lo mejor te toca en el momento del asesoramiento una clase que en realidad no querrías mostrar. ¿Por qué? Porque no se ajusta con el perfil del consumidor y porque a lo mejor quizás ajustándose está vacía. ¿Qué es lo que pasa? Siempre ponemos el ejemplo del parangón con el famoso restaurante vacío lleno. Quizás vos nunca fuiste, pero si pasás por una esquinita y querés comer algo porque estás con hambre y el lugar está lleno, vos no dudás de que el lugar es bueno o a lo mejor tiene precios accesibles y es bueno. Ahora, si pasás por una esquina y ves, no sé, 20 mesas y hay 2 ocupadas a la 1 del mediodía, ahí te va a hacer un poco de ruido, porque si ves el restaurante vacío, vas a pensar que por ahí no es tan bueno. Y el impacto en el tour de una clase llena versus una vacía, con relación a los metros cuadrados que vos tengas dentro del salón, y genera impacto, sobre todo en los clientes que tienen como un denominador visual demasiado fuerte para la toma de decisiones versus lo que sería una clase llena. Entonces, acá nos estamos refiriendo puntualmente al tour como recurso para mostrar la clase, no al tour, digamos, que también es contundente de la infraestructura. Por eso, a la hora de hacer la experiencia, obviamente, nosotros
creemos, ¿no, Clau?, que es fundamental que en la formación de las recepcionistas o asesores comerciales para clases, es fundamental que ustedes exijan dominar las clases, ¿no es cierto? Que puedan tomarlas, Sí. que puedan armar un esquema donde si ustedes no la pueden mostrar porque en ese momento no está sucediendo la clase ideal para mostrar, tengan ustedes desde las palabras un argumento mucho más contundente que solamente se logra, no solo estudiando y sabiendo, sino también si ustedes pasaron por la experiencia. Por eso es tan importante en la formación que ustedes organicen sus horarios y lo hablen con los propietarios y con los líderes para poder tomar las clases que venden, tomar las clases que asesoran, porque con su experiencia interna tomando la clase se van a transformar en asesores mucho más contundentes que lo que serían si no toman esas clases, ¿no? Sí, totalmente. A ver, esto tiene que ver con las percepciones, ¿sí? Porque estamos hablando de una experiencia, la experiencia sensorial y la experiencia emocional, de cómo le impactan las percepciones a este potencial cliente que está llegando y vos le estás ofreciendo las clases. Después, bueno, la etapa o el proceso finaliza con la postventa y su evaluación respecto de la clase que compró y que vos le dijiste que funcionaba de tal o cual manera, ¿sí? Él creyó, confió por esa empatía que vos generaste en este proceso de asesoramiento, y después él va a tener que evaluarlo, ¿sí? Eso es una etapa ya posterior. Pero bueno, básicamente manejar las emociones del cliente y vos, como recepcionista, tener la cintura suficiente como para entender en qué momento y en qué situación estás cuando entra alguien al gimnasio, si podés mostrarle o no el salón, eso que estábamos explicando recién. No trabajar en automático respecto de que entra alguien, me dijeron que tengo que hacer un tour para mostrarle el salón de clases grupales. Buenísimo, entonces termino yendo al salón de clases grupales y de esa manera yo ahí puedo guiarlo y armar todo eso. Pasamos al siguiente diapo. Esto es como una herramienta que se utilizaba mucho en lo que eran los procesos de telemarketing, y lo dejamos más que nada para plantearles como una ayuda a memoria, como una regla memotécnica, ¿sí? Pero es lo suficientemente contundente como para que lo puedan trabajar y entender que va por acá el hecho del asesoramiento. El asesoramiento tiene que cubrir estos 4 aspectos, ¿sí? Atraer la atención de este potencial cliente, por ejemplo, que llega preguntando una clase, generar interés desde el punto de vista de cómo me posiciono yo como asesor para poder iniciar ese proceso de asesoramiento, ¿no? Ahí elegís con qué recursos. Ahí elijo los recursos, claro. Tengo que tener armado yo toda una estructura atrás respecto de entender que los momentos son diferentes, que las personas son diferentes y que con algunas voy a poder hacer algo y me va a funcionar y con otras por ahí no, pero sí tengo que generar esa atención que puede mantener el asesoramiento mientras yo decida que el asesoramiento va a durar, ¿sí? El deseo y la emoción, tengo que jugar mucho con eso. Vuelvo a la frase anterior respecto de que la gente no compra productos, sino compra cuestiones emocionales que hacen a sus necesidades y a la satisfacción de las mismas. Entonces yo, en mi proceso, tengo que generar una serie de emociones que sean las que a él les dispare, poder llegar a decidir, y lo que sería para nosotros los asesores, llegar a la etapa de cierre de esa venta. Y generar acción. El generar acción es eso. Vos venís procurando atraer su atención, generar una atención, un interés dentro de esa etapa de asesoramiento, apuntar a su deseo, sus emociones, sus necesidades, poder presentar una propuesta que le satisfaga eso y generar la acción que implica y que él decida la compra. Entonces, por eso esta regla memotécnica se utiliza y se ha utilizado mucho en lo que era el asesoramiento, en ese momento lo que era la venta telefónica, y ahora se aplica también mucho a lo que es marketing digital y la venta en los distintos momentos de lo que es un proceso de un cliente que entra en como se puede ver en el gráfico, en un embudo de ventas digital. Como bien decía Claudio, este proceso puede durar pocos minutos, sobre todo si lo hacemos contundente y eficiente a partir de entender un poquitito más dónde está parado el cliente y qué es lo que viene a buscar para que sea efectivo, para que sea exitoso.
y además que sí es presencial, porque el cliente está físicamente ahí. Vos te haces de todas estas herramientas adicionales que veníamos mencionando, la posibilidad del tour, físico o no, con la clase que te sirve o no mostrar, tenés la folletería física, acudís al televisor, que está pasando en ese momento clases o breves reseñas de clases que como factor visual te sirve, o estás con un iPad o con una compu donde podés ir mostrando algunos, no sé, desde fotos de clases, que de alguna manera reproduzcan esa experiencia que él va a vivir después adentro del salón. Entonces, son herramientas visuales que además de la palabra, que tiene que ver con lo auditivo, harían todo este combo al que Claudio hace referencia con ir construyendo esta identidad con la emoción y la decisión final, ¿no? Sí, a ver, la motivación a que él compre la vas a generar, sí o sí, por todo lo que es tu proceso de marketing, llamarlo así, que implica el asesoramiento y todo lo que vos tenés armado como gimnasio y que la recepción tiene como soporte atrás de cómo está armado el negocio, cuál es el modelo, hacia dónde va el negocio, qué tipo de clases tengo, todo eso, que es la parte marketinera, sumado a cómo lo puedo llegar a comunicar en este proceso de ventas, es lo que va a definir que esta persona se motive a generar la acción de la compra. Seguimos. Acá les voy a mostrar un proceso que nosotros utilizamos como empresa, que es una parte de lo que es el proceso de asesoramiento de ventas, ¿sí? Aplicado, como lo estamos viendo hoy, a clases grupales. Hay como un círculo que están alrededor de 6 pasos o 6 etapas, si lo quieren llamar así. Pero hoy quiero hacer hincapié en lo que es la etapa 3 y la etapa 6. La etapa 3, que tiene que ver con el posicionamiento, donde yo tomo posición, se dice, frente a este potencial cliente que viene a buscar alguna clase determinada. Entonces yo tengo que tener la suficiente información como para poder asesorarlo y ver y guiarlo en lo que él está buscando. Y obviamente ese posicionamiento, ese tomar lugar y decir implícitamente, yo acá estoy para que vos me des la información de lo que estás requiriendo y yo a cambio te voy a dar alguna o te voy a proponer alguna alternativa para satisfacer ese problema, entre comillas, que venís trayendo, ¿sí? Yo estoy para proveerte de una solución a partir de que vos me contés y me des información suficiente como para que yo te pueda asesorar. Claro, no es que le preguntás cuál es tu problema, ¿no? Porque, digamos, es implícito, pero obviamente tiene que ver con toda una seducción en la manera en que vos te enganchás en la empatía de la conversación para que la persona por ahí con 2 o 3 palabras clave te está diciendo lo que quiere buscar, sí, aunque él no lo va a traducir con el nombre de la clase, después se lo vas a dar vos. Pero justamente ese es el secreto. Por lo general se dice que en este momento es donde vos tenés que empezar a buscarle, la típica pregunta es, ¿cuál es tu objetivo buscando determinada clase? ¿Sí? Y después lo terminás asesorando. Por lo general la declaración es la que culturalmente uno podría decir, vengo a bajar de peso. Por ahí recomiendo siempre rascar un poquito más y buscar un poquito más adentro, porque eso va a generar una empatía y una confianza que ese momento y esa experiencia no se la va a olvidar esa persona, porque vos diste un paso más en ese asesoramiento interesado en lo que él venía a buscar. Claro, en esto que decía Claudio del posicionamiento hay 2 preguntas claves para clases grupales que pueden sumar, que una puede ser, por ejemplo, si tomaste clase antes, dejando lo más abierto posible para que de la memoria de esa persona que quizás hace 15 años que viene tomando clases grupales en otros lugares, elija lo que en ese momento te quiere decir. O otra pregunta que también abre mucho el juego es, ¿con qué tipo de clases te sentís más cómodo? Porque al hablar de comodidad, uno puede decir, bueno, yo hice esto, hice lo otro, entonces uno ya sabe dentro de qué perfil de actividad física se viene moviendo la persona. Totalmente. Por eso se habla del posicionamiento. Vos el posicionamiento lo traes a través de la información que manejás y una cuestión actitudinal. ¿Sí? La cuestión actitudinal tiene que ver con indagar en el otro, y para indagar en el otro, en este caso en el cliente, tenés que tener foco en esa persona en ese momento. ¿Sí? No es que es uno más que pasa durante el día y que vos tenés que asesorar. Vos querés asesorar a esa persona. Es una palabra diferente, pero hay toda una cuestión actitudinal atrás respecto de eso.
y el paso 6, que es el paso del cierre, donde él tiene que decidir elegir tu propuesta o no. Y ahí tiene más que ver, pesa la actitud obviamente, frente a la solución o la alternativa que vos le acabás de proponer, ¿sí? Acá algo de lo que se puede utilizar técnicamente es la famosa clase de pruebas. Si vos ves que se te va a ir y que no está decidiendo comprar, aparece alguna que otra objeción que tiene que ver con el déjamelo pensar, sí, lo voy a evaluar, ahí aparecen las alternativas de proponer que él viva una experiencia de uso, porque es lo que suele pasar con las clases grupales, es un servicio, entonces no es tangible, entonces se hace tangible mediante una emoción y una experiencia una vez que vivís la clase. Entonces, tratar de generar que él viva y arme su experiencia de la clase. Entonces eso es fundamental también, ¿sí? Al margen de la cuestión de obtener los datos y que no se vaya sin dejarte datos. Claro, derivar a clases de prueba, sobre este aspecto clave que Claudio hace mención ahora, es un recurso importante si vos sentís que no podés lograr el cierre, enviándolo a aquella experiencia de clase para hacer su prueba que vos sepas que más te ayuda para la venta, que seguramente va a ser mucho más productivo que decirle vení gratis como amigo durante un mes, porque digamos, a efectos del negocio, la venta de clases grupales no te sirve, ya sabemos lo que suele pasar con estos combos de venta, donde después de estar un mes usando todas las clases de la grilla, porque viene gratis, al mes siguiente no se va a matricular, va a tratar de buscar otro gimnasio donde ir gratis como amigo, ¿no? Entonces, mejor ir a la clase de prueba como parte de tus recursos para poder asesorar y terminar con éxito ese proceso, que ir por el uso indiscriminado de clases a lo largo de un mes en carácter de amigo, ¿no? Claro, la clase de prueba tiene que estar ligada y linkeada directamente con esa necesidad que le vas a solucionar vos. No es cualquier clase, no es te la regalo, porque ya empezamos una cuestión transaccional, si lo quieren tomar así, de quien decide comprar y quien está vendiendo, despareja, porque ya empieza no valorando el servicio que vos le vas a prestar en el negocio. Entonces, estar muy atento a esos dos grandes momentos, que es el momento en el cual vos iniciás el juego y le decís, yo estoy acá para asesorarte, decime cuál es tu necesidad, y yo te voy a plantear una propuesta, y después cerrar eso, ¿sí? Por último, y básicamente lo venimos hablando a lo largo de todo este encuentro, lo fundamental es poder tener el foco puesto en este cliente, es poder dedicarle el momento para que él se lleve una experiencia positiva, para que al momento de estar solo ante 2 o 3 alternativas, como suelen hacer todos los potenciales clientes, elija lo que vos le propusiste, lo que vos le generaste y la percepción que se llevó de vos en ese momento del asesoramiento. Por eso hablamos de ponerse en el lugar del otro. Exacto, y a partir de ahí crear, este es un ejemplo nada más, pero crear distintos guiones según el perfil del cliente que hagan mucho más categórico y efectivo ese proceso donde vos te tenés que posicionar para poder lograr un cierre exitoso. Acá simplemente estamos viendo un ejemplo con Bodypump, porque justamente se trata de programas de marca con tanto recurso que entonces una recepcionista o asesor comercial puede estar muy formado y muy capacitado acerca de todo lo que tiene que ofrecer sobre una experiencia como Bodypump, utilizando las palabras o el recurso exacto que para ese perfil de cliente puede servir. Entonces acá, por ejemplo, pusimos algunos ejemplos al azar, pero ustedes podrían hacer esto con absolutamente todas las clases del gimnasio y reunir a sus recepcionistas para entrenarlas y prepararlas en esta dirección. Por ejemplo, un caso. Tenemos a alguien a quien lo estamos observando y en el momento de la asesoría como un futuro cliente, un cliente que es directivo, que va atrás de metas y objetivos, que no le gusta perder el tiempo, que por lo general es un empresario, al que le tenés que decir las palabras justas, como muy definidas y no darle tanta vuelta al asunto, es a quien le podés decir que Bodypump es algo con una clase en la que entrenás todos los músculos en una sola clase y te cambia el cuerpo en tiempo récord. ¿Por qué? Porque esa persona busca metas, busca objetivos y no quiere perder el tiempo.
le encantan los desafíos, entonces tenés cierres categóricos como puede ser, te desafía todo el tiempo, ¿sí? Para otro perfil de cliente que quizás es como más interactivo, que busca amigos, que busca la parte social, le interesa que la clase sea divertida, entonces podés venderle Body Pump diciéndole que es una localizada fuerte y divertida, con músicas y rutinas que se renuevan todo el tiempo. Entrenás sin aburrirte, ¿por qué? Porque para determinado cliente interactivo el tema del no aburrirse es fundamental para comprar una clase y permanecer en ella. Otros ejemplos de cómo vender Body Pump. Es una clase segura, con opciones, con un formato que se practica en todo el mundo. Vos podés regular la intensidad, porque ustedes siempre tienen esos clientes potenciales que son muy cautos, cuidadosos, que le tienen miedo a los cambios, a los cuales le viene fenómeno este tipo de discurso, y no el primero, donde hablamos de cambiar el cuerpo en tiempo récord, porque si bien son verdades, vos podés asustar a una persona con un perfil distinto y encantarlo con el mismo discurso si tiene otro perfil. O este último, por ejemplo, entrenás 10 rutinas en una sola clase, como si fuera una sesión de musculación. Está todo planificado. Vas a gastar unas 500 calorías por clase. Este es un típico asesoramiento para una persona como muy orientada a los fundamentos, que tiene extrema curiosidad por el tipo de entrenamiento que va a tomar, que está en los detalles, que es puntilloso. Entonces, otros aspectos del entrenamiento de Body Pump son los que vos tenés que elegir para poder asesorar. Esto es foco, es enfocarse en qué aspectos de esa clase vos tenés que volver relevantes para no explicarle todo, porque no es que todo le importa, sino que hay algo categórico que es lo que va a producir un efecto exitoso en la persona a la hora de tomar la decisión. Entonces, nosotros presentamos este ejemplo con Body Pump en este webinar, ya a modo prácticamente de cierre, pero sepan que pueden hacerlo con todas las clases. Obviamente en programas de marca con tanto desarrollo como es Body Pump a lo largo de 30 años, siempre va a ser mucho más fácil encontrar estos recursos que en la clase de autor, por ejemplo, porque hay que estar adivinando lo que el profe hace, ¿verdad? Entonces, en esto se basa también el entrenamiento de un asesor comercial o una recepcionista para llegar más con foco y mayor efectividad al cliente que asesoran. Bien, a ver, también un poco como para poder cerrar el webinar, estamos muy bien de horario. Ya terminando, sí, ya terminamos. La idea es, algunas de las cuestiones que tienen que quedarse y llevarse, si sos recepcionista o si liderás un equipo de gente que está asesorando en la compra, es foco en el cliente, zapatos en el cliente, armar una estructura de trabajo, armar un guión como para poder brindar soluciones a estos clientes, y sobre todo vivenciar las clases. Creo que es una de las cosas que estamos notando que no suele suceder en la gran mayoría de los negocios. ¿Sí? Que quien tiene que asesorar no probó las clases. Entonces, si no lo probás, no lo podés vivenciar y para poder transmitir una emoción se hace un poco más complicado. Entonces, recomendamos eso, ¿sí? Como una de las primeras instancias. Poder probar aquello que vos estás recomendando como una solución. Si no, la emoción no va a salir de manera natural y te vas a tener que guiar con lo que te dicen o con la definición que te dijeron de qué se trataba. Sí, la idea con este webinar no era ni más ni menos que poder aportar un poco más de jerarquía de conocimiento a las recepcionistas y asesores comerciales con relación a las clases y generar como un disparador, como bien lo dijimos al principio, de mayor asesoría ya personalizada con la realidad de su negocio, para lo cual nosotros siempre estamos dispuestos. Y además sepan que un webinar como este tiene muchísimo material de ebooks y webinar complementarios que son como una ventanita de información también que se abre de todo el material didáctico que nuestra empresa siempre ofrece de manera digital. Así que eso nosotros lo ofreceríamos como material complementario en función de ustedes que nos requieran más asesoría o necesiten alguna ayuda en particular, nos contactan, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí generamos todo el material que para cada uno de ustedes pueda llegar a ser necesario, a partir de un correo que obviamente les pedimos que nos envíen,
donde obviamente les vamos a pedir también feedback sobre este webinar y todo aquello que puedan necesitar de aquí en más. Sí, como para cerrar, y aquellos que lo quieran pueden a través del chat escribir ahora el correo, como para que si quieren podemos enviarles el video de esto. Va a quedar abierto para aquellos clientes que no han podido participar y lo quieran pedir, van a tener que enviarnos un correo para poder mandarles la pasarles, grabación. sí, mandarles la grabación. Aquellos que quieran de ustedes, ahora lo anotan por el chat y ya sabemos que se los podemos pasar. Y si tienen alguna duda, ya exprésenla, si quieren que consultar algo, y si no saben que nos encuentran, tanto a Gaby como a mí, como para poder seguir asesorándolos. En la diapo final van a ver el correo, digamos, que habitualmente usamos. Este es un correo ya conocido y familiar para los clientes del SMILS, pero bueno, lo pueden usar todos los que estén conectados en este momento si necesitan más asesoría sobre este tema, que es gimnasios@bodysystems.org. Perfecto. Bueno, un placer y seguramente nos encontremos el mes que viene con algún otro webinar. Con otro webinar o con alguno de ustedes. Seguimos en contacto vía correo para profundizar la asesoría si es que lo necesitan. Así que muchísimas gracias por haberse conectado y por confiar en nuestros seminarios. Bárbaro, gracias, muchas gracias, buen día.